Pregunto, ¿la invasión el año 89 fue una buena decisión política a la luz de la historia? ¿Le hizo bien a Panamá que Bush papá dijera, hasta aquí hemos llegado con este narcodictador, vamos a sacarlo a patadas? Sí y no. No, porque yo no hubiera pedido la invasión. Yo creo que a Noriega lo hubieran podido agarrar como pueden agarrar a estos en Venezuela. Ahora hay técnicas más modernas que no te voy a decir cuáles, porque de repente las usan y van a decir, Cochés lo dijo y me meten a mí en un complot. No quiero. Pero sí... entrar y llevárselos. No era necesario el despliegue militar que se dio. Pero lo más real que hubiese sido el cambio de Noriega era que su propia gente lo sacara, y eso iba a ocurrir 2, 3, 4 meses después. Ya habían habido 2 golpes fallidos meses antes, y ese era el camino. Entonces, si Trump te llamara y te preguntara, Willy, entro en Venezuela como entramos el año 89 en Panamá, ¿tú qué le dirías? Yo creo que Trump sabe que ahora hay mecanismos más fáciles, más disimulados para entrar. Pero no le voy a dar esos consejos porque, vuelvo y repito, me van a echar a mí la culpa de la invasión a Venezuela. Pero sí verías con simpatía que, sin invadir militarmente, sin poner tropas en tierra, puedan traer aquí a la justicia a los bribones de allá, Maduro. Por supuesto que sí, porque lo que está en Venezuela, aquí la izquierda te dice que no quiere intervención de los Estados Unidos, pero ellos permiten la intervención permanente de Cuba. Exacto. Permiten la intervención de Siria, de China, de Rusia, de Irán. Venezuela se ha convertido en un problema para el resto de América Latina y para el resto del mundo. Por ejemplo, yo acabo de regresar de Marruecos. Ahora Venezuela con Cuba están afectando a Marruecos por el apoyo que tienen los argelinos a la disputas del Frente Polisario. No tenía idea. Claro, y eso ¿quién lo propicia? Venezuela. Claro. Interesantísima tu opinión, tu análisis, tu punto de vista. Y está presentando este libro, Imprudencias de un diplomático inconveniente. Está ya a la venta en librerías, aquí en Miami, en Altamira, y muy pronto en Amazon. Búsquenlo, por favor. Willy, ¿cuál es la revelación más importante, más sabrosa que tú crees que haces en este libro? Es un libro lleno de mis anécdotas en la OEA, pero que refleja la maldad del chavismo, la maldad de Hugo Chávez, que no hay que mirarlo ahora como mejor que Nicolás. Era un hombre perverso, perversamente malo. Y hay una historia allí de una jueza que yo denuncié en la OEA y que la denuncié en un escrito, la jueza Afiuni. La recuerdo. Que ella la destituyen por haber liberado a Eligio Cedeño. Liberado a Eligio Cedeño porque, según ella, era lo que procedía. Y Chávez dijo, le meten 30 años de cárcel. Bueno, en una oportunidad me llega un libro que se llama, de Francisco Olivares, La presa del comandante. Era la jueza Afiuni. Y ella le cuenta a este periodista todo lo que le hicieron. La violaron en la cárcel. Pero eso no es la maldad. La maldad, bueno, es una maldad terrible. Que fueron 5 o 6 custodios, de tal forma que quedó para ser operada por todo lo que le hicieron. Pero lo peor de todo fue que al final de la operación de violación llaman a Chávez y Chávez disfruta. Chávez celebra lo que le han hecho a esta mujer. Ese era Hugo Chávez. Un hombre malo, perverso, lleno de sentimientos diabólicos, que poco le importaba al ser humano, y entonces se sacia. Y todo por un problema que se supo después, que
Que Cedeño salía con una de las hijas de Chávez. Sí, Cedeño, su amigo. Su amigo. Sí, y eso él lo resintió porque él pensó que... Y eso fue el problema, pero era un hombre perverso. Perverso. Es impresionante lo que has contado esta noche. ¿Y qué fue de la jueza Fiuni? ¿Dónde está ahora? La jueza Fiuni todavía no le han terminado su juicio, aunque ya está con casa por cárcel. Pero no la dejan salir de Venezuela. No la dejan salir de su casa, pero todavía su juicio, como el de muchos opositores, como el del dirigente estudiantil Vilca Fernández, que tiene 6, 7, 8, 9 posposiciones, como el del general Baduel, que fue liberado y posteriormente encarcelado otra vez. Tantos venezolanos que sufren de ese tipo de justicia. Imagínate que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, es un abogado que fue condenado por asesinato y encarcelado por eso, Michael Moreno. ¿Dónde se ha visto eso, no? Digo. El presidente de la Corte Suprema fue condenado por homicidio. Así es, y esa es Venezuela, pues, ¿no? Willy, ¿qué crees que va a pasar con Maduro? ¿Crees que Maduro va a caer en el corto plazo? O sea, tú lo has visto todo, tú has visto la película completa, el lado A, el lado B. Tú estás de regreso, ¿no? Ya tienes 72 años, eres un veterano. Tú fuiste hasta amigo de Noriega, digamos, ¿no? Al final de su vida, sí. Al final de su vida fuiste amigo de él. O sea, tuviste esa grandeza de perdonarlo y todo. ¿Cómo crees que va a terminar Maduro? Hace unos días estaba en una residencia de un embajador, en un lugar muy conocido en Panamá, de nombre Costa del Este, y me decía, el rumor era que Maduro iba a estar en tal casa. ¡Ah, caramba! O sea, hace como 8 meses se rumoró que Nicolás Maduro iba a ser exilado a Panamá. Muchos venezolanos lo protestaron. Yo dije, pero ¿por qué? Si Maduro llega a Panamá, él no va a poder salir de su casa, porque si ese se mueve a hacer ejercicio o va a un supermercado, la gente le va a gritar, lo va a insultar y se van a quedar encerrados en su casa. En Panamá ya hay un dictador que está y que nadie se acuerda de él, Raúl Cedrás, de Haití. El haitiano, fíjate, yo tampoco me acordaba. Sí. Él vive tan contento. Él seguro sí puede salir a correr, nadie lo reconoce. Sí, ¿no? Pero yo lo he visto una sola vez, pero esos son tipos que se esconden, porque sienten que les va a pasar algo. Sí, claro, bueno, claro. En el caso de Maduro sería peor. Peor, mucho peor. Pero yo creo que a Maduro le pasa lo mismo que a Noriega. Noriega estuvo dispuesto a llegar a un arreglo con los norteamericanos, pero su entorno no lo dejaba. Él se vuelven presos de su entorno, lo secuestran, y Nicolás Maduro puede estar con ese problema, que los demás le dirán, tú no te vas a ningún lado, porque si tú te vas, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Claro, qué interesante. O sea, que crees que Maduro es un rehén de su entorno. Así es. De los militares corruptos, narcotraficantes. Y por eso de repente se le aparece el pajarito, digo. Sí. Pero Maduro quizá entonces estuvo negociando su salida, su exilio, ¿no? Que le dieran un refugio en Panamá. Así fue. Yo estoy casi seguro de eso. Me sorprende tanto. Sí. ¿Y crees que el pueblo lo va a derribar? ¿Crees que va a ser un alzamiento militar? ¿Crees que la intervención gringa va a ser determinante? Yo creo que los que lo van a tumbar van a ser los propios venezolanos. Los propios venezolanos. Sí, yo creo que él debe dormir con un ojo abierto todas las noches. Y cada vez que está en una reunión, me imagino que pensará, ¿quién de estos será el Judas que me va a vender o me va a traicionar o me va...? Nadie sabe lo que va a pasar. Con todas las purgas que se están dando a lo interno del ejército venezolano, en cualquier momento podría ocurrir algo. Lo que sí todo el mundo está seguro es que con Nicolás Maduro, si se llega a las elecciones, en Venezuela no va a cambiar nada para mejor, va a cambiar para peor. Exacto. La pregunta entonces es la siguiente. A no ser que empiecen a vender esos lingotes de oro. Esos lingotes de oro. Una locura, ¿has visto? Es una locura. Porque para comprar oro y guardarlo en tu casa te tiene que sobrar el dinero, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, si Maduro hace un fraude descarado el 20 de mayo, esos son los planes, ¿no? Bueno, ya comenzó con 8 millones de votos a su favor. Con 8 millones. Tibisay dice Maduro ganó con el 64% de los votos. Falcón sacó el 28%. Bueno, ¿qué crees que va a pasar al día siguiente? Claro, todo es impredecible, pero mi lectura es que el pueblo no se va a volcar a la calle porque tiene miedo de ser
ejecutado, masacrado, asesinado a sangre fría, como ocurrió no hace mucho, ¿verdad? Yo creo que va a haber si se llega a las elecciones, va a haber una votación muy baja. Ellos van a decir que si votaron 2 millones van a decir que votaron 10, o sea que sí. Si ya ni siquiera tienen a la compañía que estaba vigilando los votos, Smartmatic, que ya la última elección dijo que no sabía, no respondía porque no sabía quiénes habían hecho algo con los votos, y ya se fueron de Venezuela, o sea que no va a haber ninguna credibilidad a esa votación. O sea, es algo que no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Porque ellos van a alterar las cifras como les da la gana. Sí. Y entonces, ¿tú crees que los militares venezolanos tarde o temprano se van a levantar en armas contra Maduro? Te explico lo siguiente, los militares tienen esa profesión, es la única que conocen y en la única que querrán vivir el resto de sus vidas. Correcto, correcto. ¿Qué futuro tienen ellos en manos de generales metidos en la droga, generales metidos en los secuestros, en el contrabando, en la extorsión? Ellos querrán una mejor vida, una oportunidad de desarrollar sus carreras para lo cual estudiaron, y con esta gente no pueden llegar a eso. Les violentan los escalafones, los ascensos se hacen en función de los sinvergüenzas que sean los militares. Por eso es que se está rebelando. Sin embargo, Willy, mal que nos pese, no poca gente piensa que el modelo cubano puede consolidarse en Venezuela. Es decir, es una dictadura profesional, cínica, que aplasta a todo opositor que se mueve. Pero hay una diferencia. El diputado Julio Borges estuvo en Panamá hace un mes y nos daba una explicación. Hay una gran diferencia entre Cuba y Venezuela. ¿Cuál sería? Nos guste o no nos guste, en Cuba hubo una revolución. Que fue un dictador que nos engañó, pero hubo una revolución. Sí, aclamada por el pueblo en ese momento, sí. En Venezuela no. Lo que ha habido en Venezuela es un desfalco, un robo descarado de los recursos del Estado. Si bien es cierto, lo que requiere Venezuela no es lo que hay ahora, ni lo que había antes, porque también robaban, sino un futuro diferente. Lo que ha hecho esta gente es multiplicar el robo, ya no de 10, 20 millones, sino 10 mil, 20 mil, porque esos son las fortunas que han encontrado, pues, ¿no? Con lo cual, ¿tú crees que el modelo cubano no va a prevalecer en Venezuela? No va a prevalecer, por eso es que se está demorando tanto esta agonía. Porque ya en Cuba esto lo hubieran parado, se acabó. Pero no, en Venezuela es diferente. No hay un sentimiento de revolución ni de lavado de cerebro como se dio en Cuba. Sí. Antes de la publicidad, ¿a qué político líder venezolano admiras tú? Creo que en este momento Antonio Ledesma y María Corina Machado representan el sentimiento de un cambio en Venezuela. Es lamentable que personas a quien yo conozco, que fueron líderes del partido el cual yo milité tanto, como el Partido Demócrata Cristiano, como el caso de Eduardo Fernández, esté apoyando al candidato Edgardo Falcón, que todos sabemos, Henry Falcón, perdón, que todos sabemos que está haciéndole un juego a Nicolás Maduro. Entonces da dolor que personas con una capacidad particular como Eduardo Fernández, a quien lo admiré por mucho tiempo, lo esté apoyando. Así como te digo a quienes aplaudo, también te digo a quienes repudio.